Bueno, pues muy buenas chicos y chicas, estamos en un nuevo vídeo tutorial para el canal en el módulo 1. Vamos a empezar con el vídeo tutorial de hoy. Quiero daros las gracias a todos los que me seguís por el canal. Y nada, deciros que sigáis apoyando el canal a tope, el grupo de Facebook, que por si alguien no se acuerda es ZBruce Cánovas Studio en 3D y nada, y que le deis con todo. Vamos a empezar con el vídeo tutorial de hoy, que son pinceles principales. Pinceles principales, así que vamos a irnos a donde está el Lightbox Tool. Vamos a abrir nuestra poliesfera. Vamos a cerrar el Lightbox, clic, arrastro hacia detrás con el clic sostenido del ratón, clic izquierdo, presiono la T para entrar en modo edición, desactivo la perspectiva como siempre, activo la X y la Z, los ejes, y le doy Shift, clic izquierdo del ratón para ponerlo de frente. Apago el floor y enciendo el local symmetry. ¿Vale? Entonces a partir de ahí nos vamos a Brush. Y en Brush tenemos una serie de pinceles. El más conocido es el estándar. Si yo presiono la S, ¿vale?, en el teclado, se me clasifican. Entonces con la S vamos a buscar el estándar. En este caso está seleccionado por defecto, aquí lo veis, estándar. Y simplemente tendría que presionar la T y me saldría el estándar. Ahí lo pone, veis que pone POW más T. Pues se presiona y sale. O podemos pinchar encima y ya está. Si yo presiono el zoom, ¿vale?, para que tengamos más área de la bola, y presiono la X, paso por encima de la tableta y como veréis agrego geometría. Vamos a darle un control Z y vamos a dar control D y control D. ¿Para qué sirve el control D? Para crear subdivisiones. Si os fijáis, doy un control Z, aquí arriba en la parte de subdivisiones yo doy control D y ver que sube a 4 y control D y sube a 5. ¿Qué estoy haciendo? Estoy subdividiendo más mi geometría. Si yo pincho aquí se va a ver lo que es mi geometría, y si yo bajo las subdivisiones, para que os quedéis os vayáis quedando con algo, bajo la geometría, ¿veis? Desactivo el floor, el polyframe, y como veréis es una geometría mucho más baja. Entonces yo lo subo al máximo, a 5 ahora, donde es. Le hemos puesto dos subdivisiones más y aquí yo veo el poligrupo, ¿vale? En este caso voy a ensanchar lo que sería mi área de pincel con la S. Repito, S. Y me sale en el, como veis, me sale el Drive Side. El Drive Side lo tenéis aquí ubicado, también es mi área de pincel, ¿vale? Entonces está aquí arriba. Si yo muevo esto se hace más pequeñito, si yo muevo esto se hace más grande. Hay que aprender a controlarlo porque al principio es un poquito difícil, pero yo me voy a dejar una cosa como por aquí, ¿no? Y le damos, y como veréis agrego volumen o geometría. Puedo hacer así y hago una cara, ¿vale? En un segundo. Una cara muy mala. Así que pincel estándar, ¿vale? Con Intensity yo puedo subir la intensidad del pincel. Obviamente va a ser mucho más bestia, ¿vale? Puedo calibrar la intensidad del pincel. Es lo más básico que hay. No puedo ir con cosas más básicas, ¿vale? Control Z
y deshacemos la última acción. Acordaros. Muy básico todo esto, ¿vale? Vamos a bajar un poquito la intensidad a 21, por ejemplo, y veis que me va agregando volumen, ¿vale? ¿Qué hacemos si yo quiero que esto pues se suavice un poco o lo que sea? Presiono Shift, paso el pincel por encima y lo mismo, se va suavizando, ¿lo veis? Acordaros que si yo lo que quiero es bajar la intensidad, porque es fácil confundirlo, si yo hago así, estoy haciendo un volumen. Si yo lo que quiero es bajar la intensidad del suavizado en vez de mi pincel, porque aquí mucha gente se irá y querrá bajar la intensidad del pincel o subirla, pero si luego queréis bajar la intensidad del suavizado, si yo hago así, veis, el suavizado está en 100, está al máximo. Si tenemos ahora mismo no os dais cuenta, pero si yo tengo un modelo hiper mega detallado y le meto la intensidad en 100, a no ser que sea una pieza durísima, se me va a ir todo el detalle. Entonces, normalmente yo el suavizado lo uso en 20, en 30, eso va a criterio ya también de cada uno según la pieza, ¿vale? Y según lo que veamos que hace. Si vemos que suavizamos y hace muchísimo y se carga la pieza, le damos un control Z y bajamos un poco la intensidad del suavizado del pincel. ¿Cómo hago eso? Presionando el Shift. Presiono el Shift y veis que está en azul, pues todo esto es suavizado. Entonces con el Shift presionado y moviéndolo voy a bajar la intensidad del pincel de suavizado, ¿vale? El suavizado. Shift presionado y intensidad lo mismo. Lo que pasa es que en vez de estar bajando el pincel, estoy bajando el suavizado. Si yo pongo esto en 9 o en 5 y suelto el Shift, como veréis, la intensidad mía del pincel normal sigue siendo 21, con lo cual no hay ningún problema, ¿vale? Y si yo vuelvo aquí y le pongo 100, ahora muevo, la intensidad del pincel mía sigue siendo normal 21, pero si presiono Shift sale 100, ¿veis? Entonces hay que presionar Shift sostenido y seleccionar la intensidad que queremos de suavizado. Eso es para el suavizado, para que tengáis alguna cosita más y que ir tocando. Y con esto, lo que he dicho, añado geometría, ¿vale? Simplemente, pincel estándar, ¿vale? Vamos a dar un control Z a todo. Y me voy a quedar un control D ahora, control D, control D. Me voy a quedar otra vez con ciclos de divisiones. ¿Para qué hago eso? Para que podáis ver los ejemplos con más alta definición, porque algunas brochas sirven simplemente como el Dan estándar y ya está, con sus divisiones bajas, pero algunas son para detallado y sin la, digamos, la geometría que pese un poco más, que ya estemos entrando en fase de detallado, no funcionan. Clay Bull Dip. Clay Bull Dip está, yo los tengo como veréis en atajos porque me customicé el interface. Si alguien lo quiere hacer, ya sabe que tiene el vídeo ahí de cómo hacerlo. Clay Bull Dip es un pincel también para agregar geometría, ¿vale? Está aquí. Brush, Clay Bull Dip. Lo uso bastante, es un pincel muy bueno para agregar geometría. Obviamente así se ve muy tosco. Yo le doy un control Z, control Z, control Z. Y normalmente yo lo suelo usar en 1. ¿Por qué? Porque en 1 me es suficiente para saber y tener una buena medida de cómo voy agregando. Este pincel también es muy bueno para marcar fibras, por ejemplo, de animales. Y luego, si yo, como veis, es demasiado fuerte lo que he hecho. Si yo quisiera dejar las fibras ahí un poco, digamos, musculares de un animal, no me serviría suavizar en 100. A lo mejor en 15 sí. Y tampoco, sigue siendo demasiado, ¿veis? Se va. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si veo que es lo que quiero hacer es eso, pues a lo mejor bajarlo a 3 o a 5. Y veis que aquí ya, si yo paso, va haciendo un efecto como que va dejando más rastro, ¿no? Entonces, si yo quiero todavía menos suavizado, presiono, está en 100, como veréis lo que he bajado, he subido la intensidad, a mí también me pasa, presiono, muevo y está la intensidad en 100, entonces ahora bajo a 5 la intensidad del suavizado, y le doy un control Z aquí para ver qué es lo que hace. Presiono y me suaviza en 5, y si veis, deja muchísimo más
si os fijáis, la fibra a modo de músculo. Entonces yo puedo hacer por aquí así, creerme que es la fibra de verdad, ¿sabes? Y le quito el resto y va enganchado ahí, y aquí engancha con el otro músculo y hacer así, ¿vale? Y ahora hago simplemente así, suavizo en los lados y quedaría una unión de, pues, un músculo si estamos haciendo una base, ¿no? Este en cualquier caso es para agregar geometría. Si subo un poquito la intensidad del pincel, me lo hará con más efusividad o con más fuerza. Si lo bajo a 6, pues por ejemplo me lo hará. 6 es un buen rango si queremos agregar algo más de geometría. Siempre entre 6 y 5 es un buen rango. Y si lo que queremos ir es de a poquito, muy de poco, yo normalmente lo que recomiendo es 1. Yo normalmente este pincel lo uso en 1, tengo que reconocerlo, porque siempre prefiero dar 50 pasadas más así, ¿veis? Que voy dándole rápido. Estoy con un lápiz y una tableta Wacom, pero una Cintiq que a mí me gusta más. Y si veréis, yo estoy dando muchísimas capas. Estas son muchísimas capas, pero poco a poco va cogiendo el volumen. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tengo que dar muchas más capas, pero tengo mucho más control sobre lo que estoy haciendo. Y si algo no me convence, siempre puedo hacer, por ejemplo, aquí paro, y si vuelvo a dar encima, y vuelvo a dar encima, y vuelvo a dar encima, y vuelvo a dar encima. Entonces, si yo ahora hago control Z, se van a quitar unas cuantas capas. Entonces, lo ideal es hacer 1, 2, 3, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que si yo hago un control Z, se quitan 3, 3 y 3 y 3. Depende de lo que queramos también. Eso es decisión de cada uno, ¿vale? Y si hago control Z y control Z, veis que va por capas. Pero sin embargo, en esta, que la he hecho creo que toda del tirón según control Z, no, mira, no la he hecho del tirón. Pero sí con 2, ¿veis? Se quita todo lo restante. Entonces, este para agregar geometría. Muy importante, en todos los pinceles, si hacemos Alt, lo que va a hacer es el efecto contrario si presionamos el Alt. ¿Vale? Eso es muy importante. Como veréis, lo que he hecho es restar geometría. Si presionamos el Alt, resta geometría. ¿Vale? Como veréis, aquí puedo marcarme en un segundo una cara con nada. ¿Veis? Los ojos, la nariz y la boca. Entonces, si yo presiono el Alt, hace el efecto contrario. Con el estándar lo mismo, con todos los pinceles es lo mismo, ¿vale? Alt presionado es el efecto contrario. Lo que hace es restar geometría en vez de sumarla. Restas, ¿vale? Como veis, ahí hay un bollo. Smooth, pues lo tengo ahí porque hay diferentes tipos de smooth, pero el smooth básicamente es el suavizado. Vale, vamos a pasar al done estándar. El done estándar es un pincel para definir líneas y ciertas cosas. Como veréis, estoy haciendo una línea. Ahora mismo no estoy tocando ni siquiera el lápiz, lo estoy haciendo con lo que sería el ratón, ¿vale? Entonces, eso es para hacer una línea. Le voy a dar control Z y voy a volver con la pelota hasta atrás. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Me voy a ir a... Perdón. Me voy a ir a Texture. A Stroke, perdón. Está Texture, donde siempre, pues me voy a Stroke, que está al lado, ¿vale? Pincho en Stroke y arrastro. Y se me abrirá un menú que pone Stroke. En Stroke voy a pinchar Lazy Mouse. Y aquí voy a poner, en donde pone 0.5 voy a poner 0.001. ¿Eso para qué es? Para que no saque tantos pasos en lo que es en el recorrido de la línea, porque si no quedan como pasos.
Y esto, ¿vale? Es la asistencia del pincel o la asistencia de lo que digamos del pulso de tu mano. Si tú tienes muchísimo Parkinson, pongamos un ejemplo de lo más tonto, y quieres hacer esto y no te da la mano y se te mueve y todo, lo pones al 100 o al 200 y como veréis, esto me va llevando la línea en recto casi sin ningún esfuerzo, ¿vale? Y aquí abajo, como veis, si os fijáis, aquí el corte es casi limpísimo. Y aquí abajo, que era donde ya iba perdiendo digamos, lo que es el corte, me lo he hecho, si le doy un control Z, a pasos. Porque esos son los pasos que os decía del 0.01. Que se notan como puntitos. ¿Por qué? Porque ahí ya no llegaba el pincel. Yo he hecho así para abajo y he seguido. Pero donde no alcanza a ver la vista vuestra, ya no va a seguir, ¿vale? Eso que lo sepáis. Sino que va a ir cada vez más a peor. Entonces es mejor hacer la mitad de la línea, luego hacer por ejemplo así, cerrar, y luego hacer por ejemplo, yo que sé, vamos a hacer tipo como si fuera lo de Iron Man, así, cerramos, así, así y así, ¿vale? Es mucho mejor hacerlo así en 3 partes. Ya sé que esto está sin definir ni nada, pero que hacerlo luego seguir y seguir, porque al final va a quedar mal aquí. Entonces, este pincel, ¿vale?, está actuando en consecuencia también a la intensidad que tenemos aquí. Si yo lo bajo a 15, por ejemplo, que ya es bastante, me va a hacer una línea más suave. ¿Veis? Ya no es tan profunda como antes. Yo creo que se nota de sobra, pero bueno, yo lo digo. Y cuanto más pase, si yo ahora vuelvo a repasar esta línea, la línea se va a hacer más honda, obviamente. Pero acordaros de que tiene que ser, para que veáis, en el mismo, encima justo. O sea, no puede ser, si lo movéis ya no va a salir encima, ¿sabes? O sea, tiene que ser, tenéis que seguir con la asistencia la misma línea. Si no, ya va a quedar mal, no va a quedar igual. Si yo hago así ahora, por ejemplo, será más profundo, pero queda casi, cuadra casi perfecto, ¿lo veis? Y así vamos usando el Dan estándar. Esto es el uso del Dan estándar. Para definir, ¿para qué sirve esto? Para definir líneas, para definir varias cosas cuando sepamos modelar. Es muy útil para detallado y para muchas cosas, para muchísimas cosas. Si yo me voy a intensidad y lo pongo más, obviamente, creo que todo el mundo, eso ya lo he dejado claro, lo hace bastante más tosco, ¿veis? Y si yo me voy aquí y hago así, lo hará en todo el área. ¿Por qué? Porque he aumentado mi área de pincel y he subido mi intensidad. Entonces si yo la bajo, lo hará en 8. ¿Veis? Más suave, simplemente. ¿Cómo puedo marcar hacia afuera? Al revés, pues lo mismo, Alt y mirad lo que hace. La geometría en este caso no se mete para adentro, ¿vale? La saca hacia afuera. Y yo puedo hacer así y hacer así. Acordaros de que si queréis cuadrarlo y no os sale bien, simplemente tenéis que hacer un control Z. Si yo por ejemplo hago una línea aquí, ¿vale? O dos, porque tengo la simetría. Si quiero una, apago la simetría con la X. Una, ¿vale? Si quiero dos, dos. Entonces, acordaros de que, por ejemplo, si yo ahora quisiera remarcar estas zonas hacia afuera y dejar las otras como metidas hacia adentro para hacer un efecto, hago así y se remarcan. Pero acordaros que si me sale mal por lo que sea y quiero volver a remarcar y me muevo lo que sea, ¿vale? Me muevo aquí encima, lo hago así y hago así, por ejemplo, y se me ha ido, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pues yo lo que hago es darle un control Z simplemente y lo vuelvo a pasar por encima. Exactamente por donde lo he pasado, ¿vale? O lo intento por lo menos. Si lo que quiero es volver a remarcar un poquito. Y como veréis, queda remarcado a doble. Incluso hay funciones del Dan estándar mezcladas con el H-Polish que te permiten hacer casi piezas parte de Hard Surface, aparte de la herramienta de Z-Modeler y más cosas. Entonces, esto simplemente es eso. Y con el Alt
Acordaros que es el efecto contrario, en este caso el Dan estándar lo saca hacia afuera, ¿vale? Esto es mucho tener control sobre, como veréis, ahí me hace una línea mucho más fina porque lo he bajado al 8. Es tener mucho control sobre todo sobre la intensidad de los pinceles, ¿vale? Al principio os puede costar, pero es bastante fácil. Vale, pasamos al siguiente pincel principal. Inflate, pinceles principales, ¿vale? Estamos en la sección 6 de nuestro módulo 1 y nos vamos a Inflat. He seleccionado aquí abajo Inflat. ¿Dónde está el Inflat? Vamos a decir aquí, ahora que estábamos aquí, por si no lo he dicho antes, ¿dónde está el Dan estándar? Presiono la D de Dan estándar, ¿vale? Aunque por aquí debería estar, lo que pasa es que muchas veces entre tantos pinceles no lo encuentras, entonces yo prefiero usar la D de Dan estándar y aquí sale Dan estándar, ¿veis? Seleccionamos Dan estándar y ya está, así los encontramos rápido. Me voy otra vez y presiono I. Y aquí está el Inflat, como veréis. Ya lo tengo seleccionado porque lo tengo aquí en el menú. Pero aquí, si presiono la I, está el Inflat. Están catalogados de manera muy fácil. Tú presionas la primera letra por la que empieza el pincel y aparecen. Entonces aquí IMM Basic, ¿veis? IMM Boulevard, IMM y. Entonces solo tenéis que buscar dentro de estos a ver dónde está. No tenéis que buscar, no es lo mismo que si yo me voy aquí y digo, ahí va. Pues obviamente es bastante más chungo, ¿vale? Entonces, ahora, ¿para qué sirve el Inflat? Pues imaginaros que yo quiero hacer una pierna o cualquier cosa, ¿vale? Vamos a poner un muslo de un perro. Entonces yo empiezo así, hago así un poquito y más o menos voy cuadrando los volúmenes. Este pincel no es muy exacto, con lo cual tenéis que tener control sobre los volúmenes, ¿vale? Este pincel no es muy exacto y tenéis que tener cierto control sobre los volúmenes. Como veréis, tampoco es muy difícil, ¿vale? Simplemente lo que yo haría sería bajarlo a 3 o a 5 como mucho. Iría agregando un poquito de inflat, y cuando te quieres dar cuenta, pues tienes ahí un bollo bastante bueno, ¿sabes? Si yo lo hago con más efusividad será más grande, ¿vale? Entonces, esto es para darle con control. Esto lo que hace es inflar simplemente, ¿vale? Si yo hago aquí una máscara ahora, por ejemplo, y hago así, perdón, control Z, lo que he hecho no es otra cosa que invertir la máscara, ¿vale? Y yo ahora empiezo a darle aquí, esto se hará en plan, se inflará solo la parte de la máscara. Esto solo quiero que sepáis que es un ejemplo, todavía no hemos entrado. Ya expliqué el uso de máscaras, así que esto quiero que simplemente sepáis que es un efecto que se puede conseguir, ¿vale? Con una máscara y inflando. Yo puedo ir haciendo así, imaginaros que quiero hacerle, pues yo que sé, una chepa o algo, que esto es un animal y yo quiero hacerle una chepa o una seta para poner un gnomo encima o lo que queráis. Pues aquí tendría poco más o menos lo que a mí me está diciendo mi mente, aunque no es exactamente eso, pero bueno, sería como si fuera el morro de un ciervo o algo parecido, o un cerdito, y con un gorrito, ¿vale? Eso es lo que a mí mi mente enferma ahora mismo me dice, son volúmenes, no quiero entrar en más detalles. Entonces hacemos así, le damos para atrás. Ahí cada uno verá una cosa diferente. Ese es el concepto de la pareidolia. Entonces cada uno verá gnomos, otro verá topos y otro verá enanos. Cada uno que vea lo que quiera. Es libre. Estamos aquí para aprender y divertirnos. Entonces, ahora le doy control D porque otra vez se me habían ido las subdivisiones. Y ese es el inflate. El H-Polish, ¿vale?
vamos a seguir un segundín con el inflate. El inflate, como dije, con el alt, en vez de inflar, voy a subir un poco la intensidad porque quiero que se note. Con el alt lo que hace es todo lo contrario, ¿vale? Se mete para adentro, como dije. Vale, pues pasamos ahora al H. Vamos a presionar H. Y como veis, voy a presionarlo otra vez por si acaso. H. H Polish, ¿vale? Si presionáis H debería de salir. Voy a presionar aquí para hacer el ejemplo. H. Y con el H yo directamente se me viene a H Polish, ¿vale? Entonces, si no lo buscáis, está normalmente aquí en medio, al lado de este, ¿vale? Y debajo de Chrome Blower. El H Polish, ¿qué es lo que hace? Aplanar, simplemente. Aplana las superficies. Si yo le doy aquí y hago así, empiezo a quitar geometría. Y a aplanar también. Entonces hay que saber utilizarlo, ¿vale? Si yo quiero hacer aquí, por ejemplo, un plano, esto le doy más fuerte y lo aplano. Luego remarcaría con Dan estándar y aquí haría otro trozo, ¿vale? Aquí haría otro trozo y como veis estoy convirtiendo la esfera, poco más o menos, ¿vale? No es exacto, ya porque le estoy dando mucho empujón al pincel. Estoy convirtiéndola en una geometría como más cuadrada. Si veis, si yo sigo, aquí le puedo pegar un poco más, aquí otro poco, y aquí otro poco, y aquí otro poco, y como veis cada vez queda menos redondo. Obviamente si esto lo hacéis con una intensidad adecuada y menos fuerte, pues por ejemplo así en 7 o en 13, menos fuerte, y hacéis así y luego hacéis así y luego a esto yo le quisiera agregar un alfa, pues podría ser una roca, por ejemplo, por hacernos una idea, ¿vale? Entonces ahora mismo no es nada, pero así es como se usa el H Polish. Aquí veréis que yo puedo coger y lo que he hecho, pulirlo. Lo estoy puliendo, ¿cómo? Quitando un poquito más de geometría y con el pincel ahora que está más suave intentando que esto quede más eficiente o un poquito mejor. Estoy repasando las partes con un poquito menos de intensidad. Cuanto menos intensidad usemos y más paciencia tengamos, mejor quedará una parte con H Polish, porque si le ponemos 200.000 de fuerza, lo que va a ser cargarse toda la geometría y no vamos a tener ningún control. Siempre, casi todos los pinceles, cuanto más bajos los tengamos, generalmente para las cosas, ¿vale?, más control vamos a tener, porque es así, vamos a tener más control simplemente y va a ser más fácil de hacer todo. Obviamente si yo quiero un remarcado muy fuerte, con el Dan estándar no lo voy a poner en 3, lo voy a poner en 17, pero eso ya cada uno se irá acostumbrando según vaya probando, ¿vale? Estos son los ejemplos más simples que puedo poner de cómo empezar a hacer uso de las herramientas de ZBrush. Entonces espero que os esté gustando, que estéis aprendiendo bastante y que vayáis dejando prácticas y fotos en el grupo, que está muy vacío y solo veo que publico yo. Prácticas y fotos a quien lo vaya a hacer. El módulo de, pues por ejemplo, una roca así, que hayáis hecho una práctica de, pues esto que acabo de hacer yo, que como veréis no lo hago por gusto, es una tontería. Es el hacer simplemente una roquita o un, pues eso, cargarme la geometría simplemente, pero sirve para que vosotros veáis qué efecto produce, ¿vale? Entonces me gustaría mucho que fuerais en el grupo dejando pues por ejemplo una roca así, otro que haya hecho por ejemplo un poco, le haya agregado un poco de geometría como así, pues que me deje
algo que haya hecho con una geometría así, por ejemplo, que le haya dado unas pinceladas, luego lo haya suavizado y luego le haya hecho aquí una forma y ya está. Otro ha cogido un cubo y le ha empezado a dar con el timestamp, nada, que me lo deje. Me gustará verlo y me animará. Así que es la cosa más tonta, pero bueno, es así. Así es cuando empezamos los canales, empieza todo así, ¿no? Quitando los de videojuegos que van mucho más rápido y obviamente tienen mucha más audiencia, porque a mí también me gustan los videojuegos, pero este canal no es de videojuegos, es de aprender ZBrush o 3D desde cero. Entonces, aquí está el Move, ¿vale? Esos son los pinceles principales. Ahora voy a pasar a uno de los más importantes, que lo he dejado para el final. Y le voy a dar control Z a todo lo que he hecho, para tener otra vez mi esfera, ¿vale? El Move. ¿Para qué sirve el Move? Pues como su propio nombre indica, presiono la M, Move, Topological, Move Elastic, ya hablaremos de más pinceles como estos, pero de momento vamos a usar el Move. El Move me sirve a mí, ¿vale? Voy a colocar el canvas de frente, activando el floor, todos se acuerdan, el floor. Y ¿cómo puedo sacar la vista esta para que se vea así y tal? Si alguien no se acuerda. Draw. Nos vamos a Fill Mode. Y si todavía lo quiero más fuerte, lo pongo en 3. ¿Veis? Si lo quiero más flojo, en 2. Y si lo quiero un poquito todavía más flojo, en 1. Si no quiero que se muestre color, en 0. Y normalmente lo tengo en 2. Porque no me hace daño a la vista y es suficiente. Entonces, ahora hago así, zoom. Y cuando no lo quiero lo apago. Y con el Move es exactamente lo mismo. Así voy yo creando mis formas, ¿vale? Con lo que ya sabéis que aquí hay en Subtool una poliesfera. Y aquí si yo le doy Insert, pues puedo insertar una Z esfera y crear una malla de Z esferas, ¿vale? Por ejemplo, yo podría hacer así, insertar una Z esfera. Me iría a mover. Esto no tiene nada que ver, pero bueno. Movería mi Z esfera y imaginaros que yo quiero hacer ahora, pues yo que sé, 2 pelos. Hago aquí, presiono la X, y hago así y me voy al modo edición, como habíamos hecho. Y presiono esto, me voy a mover, muevo, por poner un ejemplo. Y si quiero hacerle, pues imaginaros lo que he dicho. Pero en vez de eso, le voy a hacer 2 cuernos, ¿vale? Para que tengamos una idea. Entonces yo hago así, presiono 1, 2 y 3. Ahora hago así, presiono la de previsualización, lo que los anteriores vídeos, me voy a Adaptive Skin, Make Adaptive Skin, Subtool, Insert, perdón, Append, mejor, se cierra, ahí, Append, y lo abro, y aquí tengo la Z esfera, y como os acordáis, el Skin ZPR, pues esto ya es editable. Yo puedo hacer ahora así, suavizar esto, ocultando la Z esfera, suavizar esto, ¿vale? Por ejemplo, ahora voy a subir la intensidad del suavizado porque lo quiero más fuerte, normalmente le cuesta más hacer eso. Y cosa que no tenía que enseñar ahora, pero bueno, ya que estamos con este ejemplo, voy a recalcular mi geometría para que no me deje esos picos. Y le voy a dar a Z remechera. Tened en cuenta que esto es un ejemplo, ¿vale? Entonces no empecéis a tocar botones que no sepáis qué son y os volváis muy locos. Porque esto simplemente es un ejemplo. Para que me deje la geometría bien. Vale. Ya tengo la geometría bien, la subdivido, control D, control D. ¿Vale? Y en un segundo he creado parte de unos cuernos. Como veréis, cosa que pasa, si yo quiero, tengo que suavizar todo, ¿vale? Todo esto es una geometría en 3D. Tenemos que tener en cuenta que está en 3D. Entonces, si yo no suavizo por detrás, no se va a suavizar solo. Ahora puedo volver a darle aquí, recalculo. Ya explicaré para qué es, porque eso es más adelante, ¿vale? Creo que es más adelante, en un par de vídeos más, así que ya explicaré para qué es. Y aquí tengo mi geometría, control D, ¿vale? Y aquí tendría yo pues una geometría, pues sería una bola con 2 cuernos
y poco más. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, lo que quiero es cambiar esto y hacer una especie de cara y tal, que para eso quería el ejemplo, pues simplemente me voy aquí, intensidad, ¿vale? S, tamaño de mi pincel. Y la... No, este es el RGB, perdón. S es el tamaño de mi pincel, siempre, draft size. Y la intensidad es la U. Como veréis, si yo presiono la U, sale el mismo que aquí arriba, intensity. Si yo presiono la U y si me pongo encima me dice dónde está este botón ubicado en el teclado, el atajo rápido. Ahora mismo está configurado en la U. Entonces, si yo presiono la U, por defecto, puedo configurar la intensidad. Y si presiono la S, puedo configurar el tamaño de mi pincel. Entonces yo puedo hacer así, por ejemplo, y digo, vale, ¿esto qué es lo que va a mover? Va a mover este radio. Entonces, lo quiero más grande, presiono la S. Y ahora voy moviendo, muevo. Le doy a OK porque normalmente suelen decir que se va a deformar la geometría o algunos ciertos avisos. Y voy moviendo, muevo un poquito y vamos a subir esto como si fuera, yo que sé, una chepa así, ¿vale? Como si fuera más ancha la cabeza, como si fuera una alien. Entonces tiro con esto para atrás y tiro. Tener en cuenta que todo lo que estoy haciendo ahora mismo no tendría que estarlo haciendo así, pero bueno, lo estoy haciendo con el ratón, pero bueno, yo hago así y ahora tiro, ahora sí, con el lápiz. Y veis, y voy haciendo aquí una especie de cara. Y ahora quiero coger y bajar esto y hacer como dos hoyuelos. Imaginaros que quiero hacer dos hoyuelos para los ojos. Pues hago así, muevo mi geometría para adentro. Ahí tengo una especie de rostro que no se sabe qué es, siniestro, con una cara, ¿vale? Entonces, ahora cojo Dan estándar y hago así. Y con eso tenemos la calabaza de Halloween con unos cuernos. Ahora yo haría así, podría hacer así y tendría una figura, ¿vale? Una figura muy mal hecha, muy mal detallada, pero tendría un rostro. Podría incluso hacer así y pinchar por abajo. Luego hacer como que aquí sale otra línea y pincha, ¿vale? Entonces aquí tendríamos el ejemplo de cómo se usan los pinceles. Espero haberos ayudado. Si tenéis alguna duda, dejadla en el grupo de Facebook y apoyar el canal, suscribíos, darle like y apoyar el grupo de Facebook porque, como dije, esto cuesta su tiempo enseñarlo y me gustaría que todos aprendieran y realmente hicieran modelos bonitos y luego poder ver cosas de la gente realmente interesantes. Este pincel es solo para... perdón, vamos a mover, que es donde está, control Z, para mover, ¿vale? Como he dicho, según la intensidad que yo le dé, si presiono la S y luego así, y el radio que yo le dé, puedo mover más o menos. Entonces, quiero que veáis que esto se puede modificar en cualquier momento, en un segundo. Y aquí tengo la boca, y aquí tengo los ojos, y de repente he hecho pues una especie de alien en un segundo, ¿sabéis? Con una boca, como veis, muy perturbadora y con una sonrisa. Si yo sigo subiendo, me parece que tiene una sonrisa cabrón. Y si yo lo giro así, o de malo, mejor dicho, no digáis esa palabra que es muy mala. Pero sí, la típica sonrisa de malo malísimo, ¿no? Y los ojos, y así se irían haciendo las geometrías. Entonces solo quiero que cojáis un poco el concepto. Y cuanto yo más mueva, más voy a abarcar, ¿no? Entonces si yo presiono S, lo que se va a mover principalmente es lo del radio del pincel de dentro. El segundo círculo es a lo que más va a afectar. Por ejemplo así, ¿veis? Y
lo de afuera, que es el círculo exterior, va a ser lo que va a coger adicionalmente hasta dónde va a llegar el radio, más o menos. Entonces podemos mover más o menos. Como dije, si yo ahora hago así, estoy aumentando mi pincel. Voy a aumentar mi área. Va a coger todo lo que está en el círculo de dentro y todo lo que está en el de fuera, lo que abarca el de fuera. Menos los cuernos. ¿Por qué? Porque estoy en otra subtool diferente. Si yo quiero mover esta, me tengo que ir a esta y hacer así. Y hacer así. ¿Veis? Luego subir de aquí esto y modificar los cuernos. Entonces solo me va a abarcar lo de la subtool. ¿Cómo cambio de subtool? Presionando clic y ya está. Aquí yo puedo agrandar o achicar, como veis, lo que sería el espacio de las subtools, para que lo sepáis. Que cada vídeo, si llevamos una cierta, digamos, organización, ¿vale? Pero cada vídeo no se va a dedicar solo a eso, porque si no sería muy difícil empezar a modelar y muy difícil explicaros pues todo, ¿sabes? Yo, si algo se me pasa, me dejáis algún comentario, pero voy a intentar explicar todo lo básico. Aquí, con el Shift, que acordaros, se suaviza, y yo suavizo esta geometría, y yo lo único que estoy haciendo es un ejemplo aquí para vosotros, para que sepáis. Si yo presiono con más intensidad y lo subo al 100, moveré con una intensidad increíble, ¿veis? Mueve muchísimo más. Yo puedo bajar esto, hacer así y presiono con el 100 y estoy moviendo con el 100 de intensidad. Y como veréis, estoy hasta cargándome la geometría. Y haciendo en plan, pues como si fuera, ya aparece en vez de una cara, un espantapájaros, ¿no? Entonces, o una mariposa si la ponemos así. Una mariposa un poco plana, pero bueno, podría ser, ¿vale? Esto solo es para que sepáis cómo utilizar las brochas y que, por supuesto, todo esto que os estoy enseñando es súper, 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 súper. La clave está en ser súper sutil con los movimientos, y siempre lo diré, porque yo al principio hacía un pedazo de movimiento de no, es que aquí, es que allí, es que tal, es que ahora quiero esto aquí y esto así, y digo, bueno, y al final te quedan unos volúmenes de mierda, no te salen las cosas, te frustras muchísimo, pero también aprender a llevar parte de esa frustración, lo digo, es muy bueno. ¿Por qué? Porque luego yo puedo hacer así, muy sutilmente tiro un poquito de aquí, estiro, ¿vale? No digo que vaya a quedar perfecto, pero yo puedo hacer así, y ahora hago un poquito más pequeño el pincel, aquí muevo, he hecho una especie de boca, ¿vale? Y si luego yo quisiera, aquí podría hacer una especie de morro, definir esto un poco, con la S agrandar un poquito el pincel, meterlo un poquito para adentro, ahora coger y agrandar el pincel otra vez, llegar desde aquí y hacer así, llevármelo por aquí, hacerlo un poquito más pequeño, hacer así, suavizar aquí en este lateral, tengo demasiado radio de suavizado, pero bueno, me da igual, lo vuelvo a hacer pequeñito, y como quiero que esté más marcados los ojos, los vuelvo a meter para adentro y los vuelvo a marcar más, y ahora quiero que la cabeza esté un poquito cuadrada y que aquí parezca que va a venir pues algo que yo quiero introducir, un hueso o algo que quiera introducir, ¿vale? Y ahora quiero que esto esté marcado como si fuera una mandíbula más tosca, y por aquí voy a hacer esto un poquito más plano, y aquí le voy a meter esto para adentro y voy a hacer como si tuviera una expresión de sorprendido el bicho. Ahí le da un poquito más de H-Polish, vale, bien, y ahora que tengo eso me voy a ir a mover, lo voy a meter para adentro, y como veréis, con unos toques mucho más sutiles de lo que yo he hecho antes moviendo rápido, era suavizando,
tengo un volumen muchísimo más aceptable, aunque no es un modelo, ¿vale? Tengo un volumen muchísimo más aceptable que si yo cojo, hago esto, empiezo a tirar de aquí, tiro de allí, tiro de acá, tiro de tal, y al final no tengo nada, ¿vale? Entonces todo esto tiene que ser sutil, con sutileza. Si no se hace con sutileza, sobre todo al principio cuando estamos aprendiendo los volúmenes, es muy difícil. Si hay alguien que tenga algún curso de dibujo, o pinte, o haga arte, o haga algún tipo de cosas de esas, o sepa ya concept art o anatomía o algo, le vendrá muy bien también porque tendrá medio camino avanzado. ¿Por qué? Porque al ayudar a comprender los volúmenes, tanto la anatomía animal como humana, como el dibujo, se basan casi en lo mismo, solo que en dibujar. Y una persona que dibuje se le dará bastante bien el modelar luego dentro de ZBrush una vez comprenda los conceptos básicos del programa. Espero que os haya gustado el video tutorial, chicos y chicas, que apoyéis el canal, darle like, suscribíos, apoyarnos por las redes sociales, por el grupo de Facebook, por todos lados. Canovas 3D Studio, web en construcción, como dije, y nada, espero que lo estéis pasando en grande con ZBrush y ver algunos ejemplos de esto que yo os he hecho. Da igual que sea la mayor, como pensarían muchos, que yo pienso también en modelos algunas veces, da igual que sea la mayor mierda, como suele decir mucha gente, o que sea muy malo el modelo, o que no os guste y que no sirva para nada, porque aunque lo colguéis en el grupo de Canovas 3D Studios, está para eso, de ZBrush, Canovas Student 3D, que está en Facebook, perdón, el nombre es ZBrush Canovas Student 3D, me da igual, porque eso me va a demostrar que estáis haciendo alguna práctica, que lo estáis realizando y que estáis aprendiendo, entonces eso me alegrará saberlo. Y a todos al principio nos salen cosas muy malas. Nadie nace sabiendo. Entonces, como nadie nace sabiendo, prefiero ver una bola con una carita así, tal cual, sonriente, y digo, mira, qué gracioso lo que han hecho, a no ver nada y decir, bueno, es que pues lo mismo ni siquiera les está gustando el contenido o tal. Obviamente sé que hay gente que sí que le gusta, así que seguiré adelante. Pero me gustaría ver cositas y, como digo, nadie nace sabiendo. No os avergoncéis de lo que os salga. Si es una práctica como esto, es una práctica. Yo ahora mismo no sé ni qué es esto, pero ahí lo tengo. Yo lo asemejo más así de lado, un poquito, y si lo colocara pues en la cabeza de una cabra o con esto para atrás o lo que sea, ¿vale? Como si fuera la cabeza de una cabra y yo hiciera así y lo estirara para atrás y ahí tenemos pues una especie de cuernos de cabra con las astas y tal. Yo lo asemejaría a eso, pero como digo, nadie nace sabiendo, así que lo dicho, practicar mucho, apoyar el canal, suscribiros y apoyarnos por las redes sociales y por todos los sitios, que voy a seguir trayendo contenido de calidad y espero que os guste. Y más adelante vamos a hacer criaturas, vamos a hacer manga. Manga será un poquito más adelante porque voy a entrar en ese campo ahora. No en ese campo, voy a practicar lo que son las facetas manga y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso, por mucho que tal, ahora mismo también se tarda en aprender cierto tiempo, como vosotros vais a tardar en aprender esto. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo hacer un humano real que hacer un humano como, por ejemplo, como Light Yagami o como L de Death Note, con facetas y estilos de manga, y sobre todo cada dibujante tiene un estilo de manga diferente, entonces es más difícil. Pero más adelante vamos a entrar con criaturas y después vamos a entrar pues como una criatura fácil, como el Blue que visteis, y otra más difícil como el Tyrannosaurus, por ejemplo. Y después de eso entraremos en más cositas y iré trayendo bastantes cositas por el canal. Os iré enseñando libros que yo estoy comprando personalmente para mí,
para referencias, cosa que os servirá mucho, y no os tenéis que comprar todos los libros, podéis coger y simplemente comprar uno de anatomía. Otro día me gusta, anda, pues mira, este libro que me han mostrado me ha gustado de criaturas, pero sin embargo el cuarto o el quinto no te ha gustado, pues no te lo compres, ya está. Simplemente voy a dar recursos para que la gente pueda coger y alcanzar un cierto nivel, ¿no? Y consejos de gente que antes que yo ya los ha dado, y gente que son profesionales como yo. Entonces, me gustaría que lo siguierais y nada, lo dicho, apoyar el canal, suscribíos y apoyarnos por las redes sociales. Espero que os esté gustando todo el contenido y que seáis capaces de seguir el canal. ¡Hasta luego!